Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y esto es la reseña de La vida invisible de Adi Laghi de Victoria Schwab. En primer lugar, quiero decir que yo este vídeo voy a intentar hacerlo sin spoilers para que lo pueda ver todo el mundo, pero sí que es verdad que aquellas personas a las que no les gusta saber absolutamente nada de ningún libro ni ninguna información adicional de la que se dan la sinopsis, por ejemplo, sí que recomiendo no verlo. Quítate el vídeo, lee el libro y cuando lo hayas leído, si te apetece, te pasas por aquí para ver esta reseña, pero sí que es verdad que al hablar yo del libro creo que puede influir en la valoración que luego alguien le dé al libro o lo que se espere del libro y no me gustaría estropear el proceso de lectura para nadie. Creo que no voy a dar mucha información más de la que se da en la sinopsis, solamente voy a decir el nombre de un personaje, o sea, cuando os comente el argumento ya os diré cuál. Y voy a hablar un poco de las relaciones, o por lo menos de las orientaciones sexuales que hay en este libro, así que no voy a dar ningún detalle más sobre sobre la trama ni nada que pueda ser un spoiler para mí, pero sí que hay gente que a lo mejor pues ya solo eso, decir el nombre de un personaje que en la sinopsis aparece solamente referenciado sin nombre ni nada, pues a lo mejor ya le parece un spoiler, así que lo quiero avisar. Fuera de estas dos cosas, de ese nombre y de hablar de la sexualidad que hay en el libro, creo que no voy a hacer ningún spoiler más. En caso de que lo hiciera, pues lo cortaría y ya está, porque en la edición lo puedo hacer. La vida invisible de Adi Laghi es una novela de Victoria Schwab en la que la protagonista Adi Laghi es una chica que vive en Francia en el siglo XVIII y que una noche hace un pacto con el diablo. Bueno, no es el diablo como en el cristianismo, sino bueno, pues eso, un dios de la noche. Y hace un pacto con él para conseguir la inmortalidad, pero esta inmortalidad, sin que ella lo sepa en el momento de la firma del pacto, claro, tiene una letra pequeña, que es que nadie que la conozca la va a recordar. O sea, no la recuerdan sus padres, por ejemplo, pero cualquier persona que la conozca a partir de ahora tampoco la va a recordar. Ella puede entrar en una casa y estar hablando con la gente que vive en esa casa, y cuando esas personas salen de la habitación para ir al baño, a la cocina o lo que sea, cuando vuelven ya no la recuerdan. Entonces conocemos la historia de Adi a lo largo de 300 años hasta que llegamos a la época actual, en la que ella vive en Estados Unidos y está súper acostumbrada a su vida nómada y sin ataduras, bastante solitaria. Y vemos cómo sobrevive, qué triquiñuelas usa, y de repente un día en una librería pues resulta que un chico la recuerda. Entonces a partir de ahí surge toda la demás historia. Esto es una de las cosas que digo que yo voy a añadir que la persona que la reconoce, ya lo digo por si alguien no quiere seguir, que esto no se dice en la sinopsis, pero bueno, yo voy a decir que la persona que la reconoce se llama Henry, es un chico que sí se acuerda de ella, no solo en ese momento, sino que bueno, cuando la vuelva a ver va a seguir acordándose de ella. Entonces claro, esto para Adi después de 300 años pues es algo totalmente novedoso, y entonces ella se siente atraída por Henry y por seguir en contacto con él, por eso, ¿no? Por volver a establecer una relación con una persona que la recuerde. La autora de este libro, con esta premisa tan atractiva, es Victoria Schwab. Victoria Schwab es una escritora estadounidense, aunque ella vive a caballo entre Escocia y Francia. Es una autora mayormente de novela de fantasía. Podemos encuadrar a Adi Laghi en el contexto de la novela de fantasía, si bien es verdad que es un tipo de fantasía muy distinto al que nos tiene acostumbrados la autora. Es un libro mucho más adulto, mucho más pausado, centrado totalmente en los personajes, bueno, sobre todo en el personaje de Adi, más que en la acción. Es un libro adulto, con lo cual en la portada el nombre que aparece no es Victoria Schwab, sino V.E. Schwab, porque en las novelas adultas utiliza las iniciales, no el nombre de Victoria, como por ejemplo en los libros juveniles o un poco más infantiles.
Victoria Schwab empezó a escribir este libro, o tuvo la idea de este libro, en 2011 y no lo ha publicado hasta 2020, o sea que han pasado casi 10 años desde que tuvo el germen de la idea hasta que finalmente ha publicado el libro, y eso se nota muchísimo en la calidad que tiene el libro. Se nota que es un libro muy trabajado, muy pensado, es un libro muy personal de la autora y no tiene nada que ver, vuelvo a decir, con el resto de libros que ha publicado la autora. En cuanto a la premisa de una persona que hace un pacto con el diablo para obtener algún tipo de beneficio a cambio de su alma o de lo que sea que pacten, no es algo novedoso en la literatura, claro que no. Centrándonos, por ejemplo, en la literatura española, tenemos ya diferentes ejemplos de esto en algún cuento del Conde de Lucanor de Don Juan Manuel, que se publicó en el siglo XIV. Más adelante también, por ejemplo, Lope de Vega tiene una obra de teatro con esta temática, pero quizás una de las más conocidas es el Fausto de Marlowe, también en el siglo XVI, como la de Lope, pero sobre todo es el Fausto de Goethe lo que tenemos más en mente cuando hablamos de este tipo de pactos con el diablo. Es una obra publicada en el 1808, perdón. Y bueno, a partir de ahí Goethe tuvo muchísima influencia en la literatura posterior, sobre todo en el romanticismo, pero también actualmente. De hecho, hoy en día no solo tenemos libros sobre pactos con el diablo, sino también películas o series y de todo, se ve hasta en capítulos de Los Simpson y así, o sea que es un tema que no es novedoso, pero sí que me parece muy novedoso este tema de que la gente no recuerde a Addie. Tiene que ser una vida muy solitaria, eso de que en 300 años nadie se acuerde de ti, por mucho que puedas conectar una noche con una persona o un día. En cuanto se vayan a dormir, cuando se despierten ya no se van a acordar de ti, así que es una historia un poco triste, un poco melancólica, muy solitaria, así que ya digo que no es lo que nos tiene acostumbrados Victoria Schwab. En cuanto a la estructura de la novela, se desarrolla en dos líneas temporales. La primera nos va contando desde los inicios los 300 años de vida de Addie, esta vida solitaria, como digo, en los que ella va influyendo en las diferentes personas que tiene a su alrededor, aunque no de una manera tangible, porque al final ella tampoco puede dejar evidencias de su paso, así que es una vida muy dura, y al mismo tiempo se va alternando con la vida actual, el momento actual en el que se desarrolla toda la historia con Henry. Pasando ya a los personajes, tengo que decir que aquí el personaje principal es Addie, no solo porque esté en el título del libro, sino porque ella es el personaje casi único y exclusivo del libro. En realidad podemos hablar de que el libro tiene tres personajes, que son Addie, el diablo que la engatusa y Henry, pero realmente el papel de este diablo y el de Henry son muy secundarios. Quizás el de Henry sí tiene más peso, pero tampoco mucho más. Y el resto de personajes corales, como pueden ser los padres de Addie al principio de la novela o así, son eso, pues pinceladas muy superficiales, así que realmente el personaje de esta novela es Addie. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el personaje de Addie está muy detallado, está muy bien trabajado, muy bien conseguido. Tú sabes perfectamente cómo piensa Addie, cómo es Addie, ves cómo se va enfrentando al paso del tiempo. Conocemos de primera mano los anhelos de Addie, pero también sus ganas de luchar y de seguir adelante. Es una psique muy bien retratada la que encontramos aquí de Addie, pero sí que es verdad que eso es lo que encontramos en este libro. No hay mucha acción, no hay muchos personajes, no hay muchos escenarios, no hay mucha ambientación. Lo que encontramos es Addie, ella, sus pensamientos y su vida. En cuanto a los demás personajes, ya digo que son dos los que podemos poner seguidamente a Addie, serían Henry y el diablo que hace el pacto con ella. Pero son personajes que sí, puedes saber sus intenciones y cómo son, sobre todo de Henry. El diablo es un poco más retorcido, como tiene que ser, claro, y entonces es eso, no puedes decir mucho más de ellos.
Como aspectos positivos de la obra, sí que quiero recalcar que para mí es un salto de calidad en la manera de escribir de Victoria Schwab. En este libro encontramos un lenguaje mucho más poético de lo que encontramos en sus otros libros. En general, la novela no da la impresión de estar escrita ni por la misma persona, lo cual es un cambio de registro muy bueno para ella. Quiero decir que es capaz de escribir libros de diferentes estilos y lo hace perfectamente. Es una escritora que no se encasilla en un estilo de escribir, sino que va más allá, y en este libro vuelvo a decir que se nota la evolución y el trabajazo de 10 años que se ha pegado. Otro aspecto positivo que quiero mencionar de este libro es el de la sexualidad. Esto es una de esas cosas que digo que hay gente que lo podría considerar spoiler. Yo creo que no es spoiler decir si una obra tiene representación o no. Este caso sí la tiene. El personaje de Adi ha vivido durante 300 años y se deja caer de pasada que ha compartido cama en diferentes momentos, tanto con hombres como con mujeres, sin darle mayor importancia, que es algo que me gusta mucho. No está el foco puesto en eso, sino que es algo que se comenta y ya está. No se genera ningún tipo de debate en torno a eso ni nada. Pero no solo Adi, sino que el personaje de Henry es bisexual, bueno, supongo que será bisexual. Sabemos que ha tenido novios, pero también ha tenido novias. Entonces está todo tratado de una manera muy natural. Nada de la discusión de este libro gira en torno a la sexualidad, y me parece que está muy bien encontrar un libro que trate estos temas de esta manera. En cuanto a los aspectos negativos del libro, sí que tengo que decir que, si bien acabo de decir que el personaje de Henry está muy bien hecho en el sentido de la naturalidad con la que se habla de su sexualidad, me parece que Henry es una persona un poco tóxica en sus relaciones, y que eso sí que no está ni criticado ni analizado de ninguna manera. Me parece que es algo por lo que se pasa por encima sin hablar mucho por él mismo. Sí que hay otras personas que le dicen que lo que él piensa está equivocado, que su manera de entender las relaciones no es la más sana del mundo, pero él mismo no parece interiorizar esas cosas que le dicen y que le pasan. No es que sea tóxico en el sentido de que sea un maltratador ni nada parecido, sino que parece que tiene unas relaciones demasiado absorbentes. Quizás tiene que ver con su forma de ser, con las cosas que le han pasado, lo que sea, pero sí que es verdad que él es una persona muy posesiva en el sentido de que para él la otra persona con la que él está es el mundo entero, y quiere ser el mundo entero para la otra persona, y eso no puede ser así. Por ejemplo, hay un momento que él está hablando con un novio que tuvo en el pasado, y el novio le pregunta que por qué lo dejó, y el novio le contesta: es que no sabías lo que querías. Y él le dice: te quería a ti, quería hacerte feliz. El otro sacude la cabeza y dice: no puedes enfocarte solo en la otra persona, también tienes que hallar tu identidad, tienes que saber quién eres. En aquel momento no lo sabías. Entonces, este pensamiento de Henry de no me importa nada más porque estoy contigo y tú eres todo lo que yo necesito para ser feliz, es algo que se repite a lo largo de la novela, y me parece que no sé, a mí hizo a lo mejor que me echara un poco para atrás este personaje, esa manera de entender las relaciones. Me parece un poco tóxica y quizás sí esté criticada en cierta manera, porque vemos que su pareja lo dejó por ese mismo motivo, pero quiero decir que el personaje de Henry no aprende de estas situaciones, sino que lo veo que no evoluciona a lo largo de toda la novela. Y es que este es otro aspecto negativo que yo le veo a este libro, y es que el personaje de Adi es un personaje que evoluciona, que aprende, es un personaje lleno de matices, pero los demás no. Los demás personajes de la novela te los presentan de una manera y siguen siendo de esa manera. No hay un desarrollo posterior del personaje, no hay una evolución, tampoco hay una profundización en ellos. En Henry un poquito más, pero aún así me parece que está todo demasiado basado en Adi. Para un libro tan largo, son 500 páginas de libro, y me parece que daba como para centrarlo en algo más que Adi. Es uno de los aspectos que yo le veo que flojea un poquillo, el que haría falta algo más de profundidad, no solo en los personajes, sino por ejemplo también en la ambientación. No sé, es algo que me ha fallado un poquito. En cuanto a la edición de Umbriel,
Tengo que decir que me parece preciosa, el tacto es de estos aterciopelados que me encanta, el libro es de tapa blanda con solapas, que yo creo que es el mejor. Y por lo menos es el que más me gusta a mí, y es una edición muy cuidada. La portada es muy simple, es una constelación que tenéis que leeros el libro para saber qué es lo que significa. Lo dicen ya al principio creo, pero bueno, eso lo tenéis que saber. Y después me ha gustado mucho que cada parte del libro empieza con una obra artística relacionada con la historia de cierta manera, entonces me parece que tiene unos detalles muy cuidados el libro. A ver si encuentro alguna más para enseñárosla. No sé si se ve. Entonces es una edición muy cuidada. También tengo que decir que es una edición bastante fácil de leer, tiene una letra del tamaño adecuado, quizás podría ser un poquito más grande, pero tampoco es que sea muy pequeña. Y ya para acabar, como conclusión a este vídeo, y a ver si yo también me aclaro un poco la cabeza, porque esta reseña he querido hacerla porque yo misma no me aclaro muy bien con lo que opino de este libro, y es que al final mi conclusión es la misma, es decir, me parece un libro que da un salto de calidad en lo que es la escritura de Victoria Schwab, pero al mismo tiempo se me queda corto en determinados aspectos. Es como que promete muchas cosas y luego, a mi forma de ver, no llega a ellas. Dentro de que es un muy buen libro, hablamos de que yo le he puesto 4 estrellas, mi duda era si ponerle 4 o 5 estrellas sobre 5 en Goodreads, y al final se lo he dejado en 4 por eso, porque hay pequeñas cosas del libro que a mí no me han terminado de encajar. De todas formas, sí que tengo que decir que es un libro que te lo bebes. Yo me lo leí en 2 días y es un libro de 500 páginas, es decir, que es un libro que se lee muy bien, pero es verdad que es muy pausado, no es que estén pasando cosas continuamente, sino que es un libro muy pausado en el que al final estás recorriendo los 300 años de la vida de Addie. Y nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado si habéis aguantado hasta el final y nos vemos en el próximo. Un saludo.